Hello Peña, sí, le he cogido gusto a este sitio y continuamos a raíz del vídeo que hice sobre el Sad Boy Aesthetic. Si no lo habéis visto, va a funcionar como preámbulo a este y va a completar todo muchísimo más. Y con la cultura emo no iba a ser diferente. De hecho, es una de las culturas más notorias de principios de los 2000. Muchos de vosotros, y yo me incluyo, hemos pertenecido a esta tribu urbana, con lo cual significa tanto para mí que me voy a tomar el tiempo de desgranar cada uno de los aspectos que hacen que sea tan especial y tan importante para muchos de nosotros. No tendría sentido hablar de esta tribu urbana sin prestar atención a esa etapa de la adolescencia. Ese momento en el que todos estamos un poco perdidos, no sabemos por dónde nos viene el aire, y uno de los principales problemas que hay en la adolescencia es que tenemos altibajos emocionales, un desorden hormonal tremendo que no ayuda absolutamente nada a ese viaje, ¿no? A ese viaje interno en el que nos estamos encontrando nosotros mismos, que estamos buscando a nuestra tribu. Es más, es que la depresión es uno de los trastornos psicológicos más comunes en adolescentes. Y en esta etapa, con esos cambios físicos, psicológicos, emocionales, todos estos eventos que los desencadenan son disfunciones familiares, sociales o afectivas, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la adaptación a ciertos cambios, algunos factores predisponentes como pueden ser el autoestima, la demanda social y cultural, la moda, el físico, el rechazo e incluso la orientación sexual. Biológicamente el cerebro de un adolescente no ha terminado de desarrollarse, con lo cual no podemos exigir que esas pautas de conducta se asemejen a las de un adulto, y vamos a explicar el porqué de manera divulgativa, como hacemos en este canal. En el cerebro, la amígdala es la responsable de esas reacciones instintivas, como puede ser el miedo, esas reacciones automáticas e inmediatas. Y es la corteza frontal la que controla el razonamiento y nos ayuda a pensar antes de actuar. Pero esto se desarrolla más tarde. Digamos que el cerebro adolescente funciona de manera absolutamente distinta para esa toma de decisiones, ¿no? Y para resolver problemas. Si a esto le sumamos pues situaciones nocivas, como puede ser, el consumo de ciertas sustancias, el cóctel es terrible. Todo esto provoca esa impulsividad, esa visceralidad, esos cambios de humor tan repentinos. De repente estás súper feliz, de repente estás muy deprimido, apartándote de tu familia en cierto modo. Yo recuerdo perfectamente mi época que mi único vehículo de escape era la música y me tiraba con los auriculares 24/7, o sea, aún en un viaje familiar yo estaba en el coche escuchando otra música en mis propios auriculares, como que no quería saber nada del mundo y me sentía realmente incomprendida y angustiada por mi propia existencia. Por ejemplo, a la hora de interpretar las situaciones emocionales y sociales, te es muy complicado, o sea, tu inteligencia emocional es bastante limitada y normalmente las familias no ayudan y siempre te dicen, pues es que yo a tu edad no la liaba tanto, y este tipo de cosas que, pues más que ayudar, te enfadaban más, ¿no? Y te metías en tu agujerito y no querías salir de ahí. En mi caso, por ejemplo, pues era mi habitación con un equipito ahí que yo tenía con un microfonillo y una mini mesa de mezclas, y yo ahí haciendo mi música, me ponía a hacer como esculturillas con plastilina, a pintar, a descubrir ciertos géneros musicales, friqueando en el Messenger, en fin. Amigos me recuerdan cuando llegué al instituto en Madrid en segundo de bachillerato, además fue un cambio radical, me fui de Andalucía a Madrid, de primero a segundo de bachillerato, ¿no? Momentos bastante convulsos en la vida de un adolescente, porque estás a las puertas de la selectividad, en fin, mucha presión. Y a eso se le añadió que yo, pues iba a cambiar absolutamente de entorno social. Claro, yo llegué al instituto y me acuerdo que en esa época yo llevaba pues el mítico pelo de flequillo por aquí, el pelito cortito, y esto prácticamente lo llevaba casi que rapado, y yo llevaba un lacito aquí, me ponía mi camiseta de Slipknot, me ponía mis cascos enormes y así iba por la vida. Y el que fue mi mejor amigo en aquel momento me recuerda que esos primeros días de clase se quedaba flipando, en plan, esta chica, ¿de dónde ha salido y por qué no habla con nadie? ¿Y por qué se le llama emo a esta estética, a esta forma de vida? ¿Qué relación tiene con las emociones? Realmente, ¿qué son las emociones, Maritere? Hay muchísimas acepciones y aproximaciones acerca de las emociones, cuántas son, cuáles son, cómo definirlas. Yo he encontrado esta, que me parece bastante acertada, y es un estado psicológico complejo que implica tres componentes: una experiencia subjetiva,
una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Y realmente las emociones no se manifiestan de forma pura porque depende totalmente del sujeto que las experimenta. Por ejemplo, en los años 80, Robert Plutchik introdujo un sistema de clasificación de emociones. Y estas son alegría, tristeza, ira, miedo, confianza, disgusto, sorpresa y anticipación. Y luego, entre sí, hay diferentes combinaciones. Pero todo esto lo podemos resumir en dos tipos de emociones. Emociones que producen agrado y emociones que producen desagrado. Y dentro de este género, de esta estética, nos estamos centrando en esas emociones que producen desagrado, pero que en cierto modo encuentras un refugio, ¿no? Y quizá un aliento en esas emociones de desagrado. Ahora ahondamos más en esto y si habéis visto el vídeo de Sad Boys lo vais a entender todo muchísimo mejor. En este campo de las emociones humanas se ha tendido a relacionarlas con esas que producen desagrado, ¿no? Como puede ser la tristeza, como puede ser la melancolía, pero realmente todos somos emocionales, puesto que somos humanos. Todos sentimos y todos experimentamos todo este tipo de emociones que hemos dicho antes. Pero dentro de lo emo, dentro de esta cultura, de esta estética, se ha relacionado el ser emocional con este lado negativo o visto por la sociedad como algo negativo. Dentro de todas esas etapas que vive el ser humano, ¿en qué momento quizá estamos sintiendo esas emociones más a flor de piel o de manera más intensa en general? En la adolescencia, ese grupo que empezó a manifestar todas esas sensaciones de tristeza, de melancolía, de desamparo, de nostalgia, empezaron a reproducir eso a través de su estética, utilizándola como vehículo de ese arte, escuchando ciertos géneros musicales, utilizando todo esto y materializándolo en un algo que es lo emo. Todo lo referido a la cultura emo yo creo que funciona como un puente entre esas emociones agradables y desagradables. Encontrar, como he dicho, un refugio y quizá darle sentido a tu vida, ¿no? A través de todas estas sensaciones de tristeza, de melancolía. Estos recursos se han utilizado en el arte continuamente, pero sobre todo a partir del siglo XVI, siglo XVII, me refiero a utilizar todas estas emociones de ira, de frustración y reflejarlas en tu obra de manera más fortuita, ¿no? Sin seguir una serie de cánones, como una especie como de normas de belleza o de perfección artística. Yo creo que el epítome de lo emo dentro del mundo del arte y que funcionaría como chispa primigenia, lo proto-emo, sería el romanticismo. ¿Y en qué se basa este movimiento artístico, filosófico, para que lo vea tan unido a lo emo? Por un lado, el yo como entidad autónoma, apoyado en el sentimiento, en la fantasía. Por otro lado, el poeta como impulsor del universo y su propio mundo. La huida de la tradición y las normas, ¿no? Cada uno demuestra lo que le hace único. La nostalgia de paraísos perdidos, esas ruinas lejanas. Y la obra imperfecta, una obra quizá en muchos casos inacabada. Y esto ya empieza a gestar, ¿no? A crear ese caldo de cultivo en el que empiezan a gestarse movimientos artísticos, filosóficos a lo largo del siglo XX, materializado en las vanguardias. No sé si recordáis el vídeo que hicimos sobre Vivienne Westwood y el punk. En ese vídeo hablamos del situacionismo. En fin, todo esto lo tenéis en esos vídeos para ampliar materia, chicos y chicas. Y centrando nuestra atención en la década de los 70, en la década de los 80, ya como preámbulo inmediato a todo este movimiento emo, es la cultura goth, el post-punk, que también lo hemos analizado en este canal. Tenemos una guía completa de varios episodios donde lo explicamos en profundidad. El movimiento goth dentro del post-punk era un movimiento más individual, a diferencia del punk, que era más colectivo, más activista, en su lado menos nihilista, que de esto ya hablamos en el vídeo de Vivienne Westwood. Entonces, aquí es donde yo veo esa chispa primigenia que originaría toda esta cultura emo. No penséis que esta camiseta que llevo, chicos y chicas, es algo fortuito, porque precisamente este álbum, el Unknown Pleasures del 79 de Joy Division, una de mis bandas favoritas, tiene varios temas que no solamente en su forma y en su composición, sino también por las letras, ¿no? Y cómo se tratan las emociones humanas. No solamente hablas de amor, porque bueno, de amor se ha hablado
toda la vida en la historia de la música. Se ha hablado pues de amor, de desamor, de desaliento por amor, todo relacionado con el amor. Pero de esa situación individual, de esa agonía individual frente a la existencia realmente, habría artistas en el pasado, pero precisamente Joy Division, ¿no?, quienes sientan esas bases, yo diría junto a The Smiths, que también habrá otros muchos grupos, así más underground incluso. Os animo a que me los pongáis en comentarios. ¿Qué temas podemos nombrar del Unknown Pleasures que resumen todo esto? New Dawn Fates, Dead Souls y Disorder. Os animo muchísimo a escuchar estos temazos. O por ejemplo, en The Queen is Dead del 86 de The Smiths hay un tema que se llama Big Mouth Strikes Again. Fijaos en esta letra. Y ahora sé cómo se sintió Juana de Arco mientras las llamas alcanzaban su nariz romana y su Walkman comenzaba a derretirse. Y recordemos, estamos hablando del combo de esa instrumentación, de esa melodía, de esa composición, de esos compases y la letra, ¿vale? Entonces todo esto en unión es lo que funciona como semilla primigenia. Obviamente, y ahora ahondamos un poquillo más en este tema, en el hardcore punk ya había muchísimos grupos que están hablando de este desaliento, ¿no?, y de este desamparo. Siguiente bloque, la era de los blogs, la era de internet. Esta fue la cuna, aquí fue donde se dio, donde se amamantó a esta cultura emo. ¿Cuándo empieza todo esto? Pues fue a mediados de los 90, concretamente en 1994, cuando surge el primer blog, cuyo autor era Justin Hall, un estudiante que, bueno, posteaba ahí sus movidas como un diario de bitácora. En el 99 surgen Live Journal y Blogger. Estas plataformas también fueron auténticos centros neurálgicos de todo este movimiento emo. 2003 Friendster, 2003 MySpace, o sea, yo recuerdo como si fuera ayer de seguir y encontrar a un montón de gente que pertenecía a esta cultura, gente más mayor que yo, que se teñía el pelo de colores fantasía, que llevaban esos looks increíbles. Es que como en una época en la que estaba empezando todo esto, para ti encontrar todo ello en internet, porque realmente en las revistas, cuando se volvió mainstream es cuando se veía un poquillo el rollo emo, pero un poco prefabricado. O sea, yo hablo del emo underground, ¿no?, de lo que se veía en Fotolog, lo que se veía en Flickr, 2005 Messenger, en 2007 Tumblr. En Tumblr, además, se han gestado la mayoría de aesthetics de los que hablamos hoy en día. Algunos murieron, otros han ido evolucionando, pero es que Tumblr fue ese lugar de expresión, ese lugar donde los adolescentes plasmaban esa ira, esa melancolía, y otros adolescentes de otras partes del mundo se sentían también identificados, ¿no? Esto entonces es una bola que cada vez se hacía más grande, y esto es absolutamente fascinante, porque si en un momento dado las tribus urbanas se habían reunido en las plazas, en algún punto en el núcleo urbano, aquí este era el lugar de reunión, este era el lugar de discusión. Ponías tus comentarios, tus me gustas, subías tus fotos, era tu carta de presentación. Ahí es donde empezaba a gestarse un poco ese yo, esa persona virtual. Y es precisamente esa facilidad también para poner imágenes acompañadas con el texto a lo largo de la década de los 2000 lo que empieza ya a hacer que esto se convierta en una bomba de relojería, ¿no? Y cada vez tenga más alcance y la gente tenga cada vez más ansia y entre más un poquillo en ese lado emo más consumista. Porque esto es una realidad. En la cultura emo también ha habido, digamos, una ola de consumo absoluto, también por el auge del fast fashion, en los 90 y en los 2000. Entonces al final empezó a trascender, ¿no?, y a pasar un poco de esa significación más filosófica, emocional, a algo pura y duramente estético, como suele pasar con la mayoría de estos movimientos. De hecho, yo esto no lo veo como algo negativo, porque muchos jóvenes quizá están abogando y apostando por esta estética sin saber mucho qué hay detrás o sin saber mucho de la historia que hay detrás, pero pueden estar haciéndolo inconscientemente, pueden estar tristes, melancólicos y encontrar refugio en este tipo de estética, pero no saber el porqué y no poder darle significado. Pero para eso está Maritere aquí, por supuesto. En cuanto a la estética y las influencias en esta estética, hablamos de esa cultura goth, hablamos también del mundo del metal, del heavy metal, en cuanto a las tachuelas, el vestir de negro, etcétera, etcétera. Pero concretamente, uno de los rasgos distintivos de esta estética emo es el estampado de tablero de ajedrez o cuadritos blancos y negros, y precisamente esto se hereda de esos grupos de origen jamaicano, bandas de ska y de two-tone como The Selecter,
y además funcionó como reivindicación de esa multietnicidad, ¿no? Contra el racismo. O por ejemplo el lanzamiento en el 77 de las Vans Slip-Ons, de estas de cuadritos, que yo las he tenido, vosotros seguramente las habréis tenido. Bueno, yo tenía la versión del chino, pero igualmente válido, eso con tu cinturón de tachuelas, cogías las tachuelas y se las ponías a tu mochila, escribías frases de temas, yo que sé, de My Chemical Romance y las ponías en la mochila. Y además esto estaba muy unido también al mundo del punk rock. O sea, no necesariamente hay que unirlo a ciertas bandas como pueden ser, yo sé, Good Charlotte o Black Veil Brides. Además, dentro del emo existen diferentes géneros musicales que se identificaban como emo, pero que tampoco sabemos darle una explicación y decir un porqué, porque realmente, joder, yo tenía muchos amigos emos a los que les apasionaba Avril Lavigne y otro grupo que también estaban muy metidos, yo que sé, con Bring Me the Horizon. O sea, esto realmente era un cóctel de muchísimos outcasts, ¿no? Y de jóvenes que se sentían igual, pero que dentro de lo emo pues iban tirando para sus movidas propias. El hecho de llevar el flequillo por la cara no es algo fortuito, también va de la mano de ese sentimiento de no encajar en un grupo social, de intentar esconder tus emociones hacia el público, porque realmente tú lo que hacías en tu perfil online era expresarte a través de las fotos, a través de posts, a través de escritos, a través de letras de música, etc. Ahí es donde tú te desnudabas realmente emocionalmente. Pero de cara a la sociedad tú ibas con tu flequillo por la cara, ¿no? Un poco como escondiendo esa parte de ti que no querías compartir con personas que no lo iban a comprender. Los tintes fantasía, accesorios como los mitones, pitillos, las Converse, las Vans, uñas pintadas, el eyeliner así desdibujado, que lo hacías ahí con el lápiz sin punta. Y además, siempre estabas pendiente de qué grupos iban a tocar en el Vans Warped Tour, que empezó en el 1995, y aunque no pasaba por España, tú siempre le echabas un vistazo en tus revistas de confianza o en post de internet para ver qué bandas iban a tocar. Bandas que la mayoría de las veces no pasaban por España, y menos si vivías en un pueblo, no tenías oportunidad. Pero tú igualmente te ilusionabas. Y por supuesto esto iba acompañado también de todo un imaginario cinematográfico, como puede ser Pesadilla antes de Navidad, esto sin lugar a dudas, o sea, Tim Burton en general, películas como El Club de la Lucha, Amélie, Vírgenes Suicidas, Trainspotting. O sea, es que todas estas películas también formaban parte un poco de tu tarjeta de presentación. Y el catalizador de todo, chicos y chicas, la música. ¿Qué diferentes géneros ha habido? ¿Qué diferentes bandas? Porque ya os digo que esto ha sido amplio de narices y explicarlo de manera desgranada es muy complicado. Fue un spin-off del hardcore punk, del cual hemos hablado también en el canal, os lo dejo en la cajita, y su raíz primigenia, o una de ellas, es Minor Threat, que se separaron y formaron Rites of Spring. Y esa música empezaba a investigar otros derroteros, quizá más progresivos, ¿no? Tornándose más íntimo y más complejo, ¿no? A nivel melódico, a nivel instrumental, a nivel de compases. Surgen grupos como Sunny Day Real Estate, Cap and Jazz, Weezer, que precisamente Weezer, os recomiendo muchísimo el tema Tired of Sex, que es mi favorito de la banda, yo diría, y su álbum Pinkerton en 1996, ¿no? Digamos que es el epítome del emo que conocemos hoy en día. Y además la MTV favoreció la difusión de géneros como el grunge en los 90 con grupos como Pearl Jam, Nirvana, y todas estas bandas, bueno, pues empiezan a encontrar su lugar. En definitiva, todas esas ramas hijos del rock en ese lado más alternativo de la vida, bueno, pues empezaban a tener como su visibilidad dentro de lo mainstream. Y esto lo podemos ver mejor o peor. Esto fue lo que provocó realmente que la mayoría de nosotros nos uniéramos a ello, porque todo ese bombardeo de imágenes de la MTV, etcétera, etcétera, pues bueno, al final alimentaba esa maquinaria, donde podemos ver claros ejemplos de ese emo más mainstream, de ese emo más masivo, yo diría. Por un lado, My Chemical Romance, sin lugar a dudas, Avril Lavigne, Paramore, Panic! At the Disco. Cuando decimos que es esa rama mainstream, no quiere decir que menospreciemos a estas bandas, porque son enormes bandas que han formado parte de nuestra vida. El tema es que hay discográficas detrás y bueno, pues hay toda una maquinaria, ¿no?, que da esa visibilidad, esa superproducción de videoclips, bueno, todo lo que rodea al final a acompañar al éxito de estas diferentes bandas. Fijaos, en YouTube en 2007, cuando la plataforma estaba empezando a despegar, ¿sabéis cuáles eran los videoclips más vistos? Precisamente videoclips dentro de esta cultura, de este movimiento emo. Por un lado, Girlfriend, de Avril Lavigne, que mucha gente me dirá, bueno, eso no es emo. Bueno, chicos, ¿qué queréis que os diga? Encaja
totalmente en esa estética que llevaba la mayoría de la gente, ¿vale? Aquí estamos hablando del emo en toda su amplitud y tenemos que investigar cada uno de esos recovequillos. Famous Last Words y Teenagers de My Chemical Romance. Por otro lado, también el escrimo funcionó como esa extensión, ¿no? O como apéndice con grupos como Black Veil Brides o Bring Me the Horizon. Yo tuve el Count Your Blessings de Bring Me the Horizon en absoluto bucle en mi adolescencia, o sea, es que no podía parar, era una auténtica obsesión. Yo diría que dentro de todas estas ramas es por donde yo más tiré, gracias a lo cual me metí en el mundo del hardcore punk. Fijaos cómo es la vida, no sé, ese chavalín que vive en un pueblo de la periferia y pasa sus tardes melancólicas tocando su guitarra, ¿no? Inventándose riffs imposibles, ¿no? El Midwest Emo, el math rock, antes hemos hablado de Sunny Day Real Estate, de Cap and Jazz, precisamente estos son los padres de ese Midwest Emo. ¿Qué es el math rock? Os lo voy a intentar explicar. En el math rock se utilizan diferentes técnicas a la hora de tocar la guitarra, como el tapping, los glisados. Es muy técnico, cambia la velocidad continuamente, se juega con sonidos y acordes, con tensiones oníricas, voces narradas, incluso a veces nos recuerda a típicas bandas de colegio tocando en fin de curso. Yo creo que es un poco esa calidez, ¿no? y esa nostalgia, porque en la estética del Midwest Emo se juega mucho con la nostalgia. La banda Cap and Jazz, su guitarrista Víctor Villarreal fue uno de esos que empezaron a experimentar y a investigar diferentes sonidos con la guitarra, que fue lo que parió este Midwest Emo, este math rock. Tenéis una lista de reproducción que os voy a dejar en la cajita de todo este abanico de lo emo, para que os empapéis bien del asunto. No podemos dejar de hablar de esas connotaciones negativas que se le ha dado a la cultura emo respecto a algunas enfermedades o trastornos mentales, etcétera, etcétera. Esto lo discutimos también un poco por encima dentro del Aesthetic Trauma Core, que yo creo que han sido como spin-offs, ¿no? de toda esta cultura. Considero que es injusto y bastante irracional culpar a una estética, a una tribu urbana, a un género musical de ciertas actitudes nocivas o problemáticas en la comunidad adolescente. Creo que es una manera muy efectiva de tapar dónde está el verdadero problema. Nosotros tenemos una gran carencia, por lo menos en España, y es que no tenemos educación emocional, no sabemos cómo gestionarnos emocionalmente, y aún a día de hoy este tema de los trastornos mentales, el simple hecho de poder ir a psicoterapia, se ve como algo tabú, aún a día de hoy. Y es cierto que vamos avanzando y poco a poco cada vez nos da menos vergüenza admitirlo, ¿no? Oye, necesito ayuda, voy a buscarlo. De igual manera que tú vas al médico para males puramente físicos, que aquí también tenemos que decir que muchas veces tú somatizas todas estas movidas, está relacionado, está estrechamente relacionado. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos con ansiedad, se nos quita el hambre. Existe una conexión irremediable. No entiendo por qué razón, quizá cuando quieres acudir a psicoterapia a través de la Seguridad Social, las horas son muy escasas y para llevar un seguimiento efectivo, para que realmente llegue a ayudarte, tiene que haber una visita regular, ¿no? Y esto no sucede. Al final, la conciencia de lo ético, de lo moral, de lo justo está en las bases de la educación de una sociedad, ¿no? Lo fácil es culpar a los demás en vez de abogar por una sociedad pues, más empática, ¿no? Que entienda que la terapia es algo necesario. Y además es que saber gestionarnos emocionalmente no es nada fácil. Pedid ayuda siempre, no temáis hacerlo. Ojalá en el futuro se enseñe en los colegios y se visibilice más aún. Así como nos daban charlas sobre sexualidad, pues habría estado bien una charla sobre gestión emocional o acerca de la importancia de la psicoterapia en ciertos momentos de tu vida. Se me ocurren mil maneras más de atajar estos temas que culpando a una estética o que culpando a un género musical. Y esto es lo que ha pasado siempre con la cultura emo. Y además, dentro de la comunidad alternativa también se han tirado muchas piedras hacia los emos, ¿no? Como si fueran un mal o como si fuera una especie de plaga o como si hiciesen daño a alguien, cuando en realidad ha sido una cultura y todo un movimiento absolutamente pacífico, ¿no? Que ha hecho su movida y que, bueno, que se expresaba de esa manera. ¿Habéis sido emos?
os consideráis emo a día de hoy. Por favor, decidme todo esto en comentarios. Espero que os haya molado este análisis. Dejadme un like y si queréis apoyar este contenido aún más tenéis todos los detalles en la cajita de información y nos vemos en la próxima entrega.